Buenos días. Desde que el domingo Javier Jiménez compartió con toda la Iglesia algunas reflexiones muy importantes sobre las características de la Iglesia primitiva, haciendo la pregunta si hoy sería posible vivir como la Iglesia de los Hechos de los Apóstoles, pues hoy quisiera, reflexionar sobre algunas cosas que ya se han dicho y no porque se repitan dejan de ser importantes. Y quisiera hablar acerca de alguna característica más de la Iglesia primitiva, de la Iglesia de Hechos 2. Y hemos visto qué tipo de personas y qué clase de personas integraban la primera Iglesia. Personas nacidas de nuevo por el Espíritu Santo que habían experimentado una profunda convicción de su pecado, se habían arrepentido y convertido a Jesucristo y habían enterrado a su hombre viejo en el bautismo y habían recibido por fe el Espíritu Santo y así se habían convertido en hombres nuevos. Ahora vamos a ver qué clase de vida y comunión cristiana produjo la asamblea de tales personas, o sea, la Iglesia formada por este tipo de personas. Y dice Hechos 2, y persistían en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vino temor sobre toda alma, y muchos milagros y señales sucedían por los apóstoles. Y todos los que confiaban estaban juntos y tenían todo en común, y vendían sus posesiones y pertenencias y las repartían a todos según alguien tenía necesidad. Y cada día persistían unánimes en la plaza sagrada o en la plaza del templo, y partían pan casa por casa y participaban del alimento con regocijo y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la asamblea a los que fueron salvos o iban siendo salvos. Debemos tener presente que todo esto fluía de manera natural desde la nueva vida en Cristo que los miembros de la primera Iglesia habían recibido. Entonces, si deseamos volver a lo que era en el principio, no ayudaría mucho si intentáramos hacer todo igual como lo hacían los primeros cristianos. Ellos no seguían un recetario o unas instrucciones escritas de cómo vivir la comunión cristiana. Ellos vivían según lo que el Espíritu Santo hacía crecer en ellos. Que sea entonces nuestra meta alcanzar personalmente la misma vida espiritual como ellos. Eso producirá por sí mismo una comunión cristiana similar a aquella de los primeros cristianos. Por otro lado, si podemos usar la descripción de Hechos 2 como una medida de evaluación, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de la vida de los primeros cristianos? Este o aquel grupo que se llama Iglesia Cristiana, ¿cuánto o cuán poco tiene en común con el primer modelo de Iglesia del Nuevo Testamento? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero otra característica fundamental de la Iglesia primitiva es que persistían o perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Y esto significa primeramente que recibían enseñanza de los apóstoles con mucha frecuencia. Según el versículo 46, seguramente era algo diario. Seguramente los nuevos cristianos anhelaban enterarse de todo lo que Jesús había dicho y hecho, pero todavía no existía ningún libro escrito acerca de eso. Por eso era muy importante escucharlo de la boca de los apóstoles y otros discípulos que habían estado con Jesús. Se sobreentiende que los apóstoles no inventaron sus propias enseñanzas. Jesús les había comisionado o enviado personalmente y les había encargado que les enseñéis a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Mateo 28:20. También el Espíritu Santo les iba a enseñar conforme a lo que Jesús les había hablado. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Y Juan 15:26 dice, Él dará testimonio de mí. Entonces los apóstoles dieron testimonio de lo que Jesús les había enseñado y de lo que el Espíritu Santo seguía enseñándoles. No inventaron predicaciones según sus propios antojos. Cuando dice que los primeros cristianos persistían o perseveraban en la enseñanza, eso significa también que ellos la ponían en práctica y no se apartaron de ella ni la alteraron. Posteriormente los apóstoles o sus ayudantes escribieron sus enseñanzas guiados por el Espíritu Santo y estos son los libros que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Es por medio del Nuevo Testamento que la Iglesia de todos los tiempos puede acceder a la enseñanza de los apóstoles aún hoy en día, muchos siglos después. Y aquí tenemos un criterio importante para distinguir la Iglesia del Nuevo Testamento.
La Iglesia del Nuevo Testamento se fundamenta sobre la enseñanza de los apóstoles tal como lo encontramos en los escritos del Nuevo Testamento. Esta enseñanza tiene mayor importancia y autoridad que las palabras o enseñanzas de cualquier líder cristiano contemporáneo, donde se imponen las enseñanzas y prácticas de una tradición eclesiástica particular o las enseñanzas y prácticas de algún líder por encima de las enseñanzas originales de los apóstoles. Allí no está la Iglesia del Nuevo Testamento. Una congregación que con sus palabras o sus hechos invalida lo que enseña el Nuevo Testamento no es la Iglesia del Nuevo Testamento. Buen y bendecido día.